Nos tocaba la parte de la rehabilitación, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciada. Gracias. Muy bien. Acá hay una pequeña definición. Es acción y efecto de rehabilitar de nuevo. O sea, volver al estado anterior en que se encontraba el notario o la notaria antes de la sanción, ¿verdad? O de la inhabilitación. El Código de Notariado permite la rehabilitación de los notarios que hubieran sido condenados por cualquiera de los delitos que conlleve inhabilitación para el ejercicio profesional. Pero para eso deben concurrir las siguientes circunstancias. Que hubiera transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. Que durante el tiempo de la condena y los 2 años más hubiera observado buena conducta. Que no exista reincidencia y que además emita dictamen favorable el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. No sé si leímos los artículos. Voy a dar admisión. Muy bien. Se establece en el artículo 104 y 105 del Código de Notariado. Yo preguntaba si lo leímos. No, no lo leímos. De mi parte, estoy tratando de recordar, licenciada, porque sí leímos bastante. Pero el 104 y el 105 sobre la rehabilitación. No, No, Rita. dice. Bueno. Muchas gracias. Entonces vamos a leerlos. A ver quién quiere apoyar con el artículo 104 del Código de Notariado. Si gusta, la puedo apoyar yo. Gracias, Sammy, y después Jennifer. 104. Los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso 4 del artículo 3 de esta ley podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que concurrieren las circunstancias siguientes. Número 1, que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. Número 2, durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior, hubieran observado buena conducta. Número 3, que no hubiera reincidencia. Y número 4, que emitieran dictamen favorable al... Número 4, que emitiera dictamen favorable al Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. Gracias, Sammy. Le voy a pedir favor a Jennifer que nos lea el que sigue, el artículo 105. Con gusto, licenciada. Artículo 105. El expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que ésta dicte no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Gracias, Jennifer. Entonces ahí es donde se establece en cuanto a la rehabilitación, ¿verdad? O sea, sí nos pueden rehabilitar, pero tenemos que cumplir con esos aspectos que establece el artículo 104. Y lo presentamos ante la Corte Suprema de Justicia. Luego tenemos las impugnaciones o recursos que establece el Código de Notariado. Acá yo les consigné una definición tomada del Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del doctor Manuel Osorio y Florid. Denomínase así a todo medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales
a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarlos. Tenemos los siguientes recursos: el recurso de responsabilidad, el recurso de reposición, el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Los vamos a leer en este orden que aparece acá en nuestra diapositiva. El primer recurso, que es el de responsabilidad, se interpone contra las resoluciones que emitan después de haber hecho una inspección o revisión, y también contra el expediente con el que nosotros no estemos de acuerdo en cuanto a la rehabilitación. El recurso de reposición lo podemos interponer cuando se sanciona a un notario y que nosotros no estemos de acuerdo. El recurso de reconsideración se puede interponer cuando nos sancionan por haber incumplido las obligaciones que establece el artículo 37 y 38 del Código de Notariado. El recurso de apelación lo interponemos en contra del auto que apruebe una liquidación de honorarios. Si nosotros no estamos de acuerdo, podemos interponer el recurso de apelación. Entonces los vamos a ver en el orden que aparece acá. Vamos a leer primero el artículo 88. A ver, busquemos ahí en nuestro código el artículo 88. A ver quién me apoya con Se su... lo leo, licenciado. Gracias, Amy. Artículo 88. Si de la inspección y revisión apareciere que en el protocolo no se observaron los requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia al notario resolverá lo pertinente. Contra la resolución que dictare la Corte, no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Gracias, Amy. Cuando a uno le hacen la revisión del protocolo y le falta a algún notario formalidades o requisitos, por ejemplo, si celebró matrimonio civil y no remitió los avisos circunstanciados, o si no envió los testimonios especiales al Archivo General de Protocolos, o puede ser también los avisos al DICABI o a alguna de las municipalidades a donde corresponde el bien objeto de enajenación. El archivo lo que hace es que le da a uno un tiempo prudencial para poder nosotros cumplir con esos requisitos, o si el protocolo no está empastado. Entonces ellos nos dan un tiempo, supóngase 20 días hábiles, ¿verdad? Si nosotros no cumplimos, entonces sí ya lo elevan a la Corte Suprema de Justicia. Pero siempre ellos dan un espacio de tiempo para que nosotros podamos cumplir lo que nos hace falta realizar. Luego el 105, que es el que acabamos de leer, ¿verdad? Que es el recurso de responsabilidad. Si nosotros no estamos de acuerdo con la resolución que dicten en un expediente de rehabilitación, entonces el recurso que vamos a interponer es el de responsabilidad. Ahora busquemos el artículo 98. A ver, ¿quién me apoya leyendo el 98? Yo, licenciada. Gracias, Diana. Título 14, sanciones y rehabilitaciones. Artículo 98.
Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. El tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como lo que proponga el notario. Contra la resolución que se dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Gracias, Diana. Luego tenemos el recurso de reconsideración. Veamos aquí en nuestro código de notariado. Busquemos el artículo 37. El artículo 37 nos obliga. Dice, el notario, cuando esté facultado para cartular, debe cumplir las siguientes obligaciones. Debemos remitir testimonio especial dentro de un término de 25 días hábiles. Debemos remitir avisos de cancelación cuando hemos cancelado un instrumento público dentro del protocolo. Y debemos remitir un aviso trimestral también dentro del mismo periodo al finalizar cada trimestre. Estas son las tres obligaciones que establece el artículo 37. El artículo 38 establece en los casos de enajenación, por ejemplo, tenemos que remitir avisos dentro del término de 15 días. De autorización de la escritura. Ese aviso se envía a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y a las municipalidades respectivas. Y en cada uno de ellos nos dan los requisitos o datos que tenemos que consignar en nuestros avisos. Por ejemplo, en los contratos de enajenación, tenemos que remitir los datos que aparecen en la literal A. En los actos de donación de bienes inmuebles, los que aparecen en la literal B. En los actos o contratos de unificación de inmuebles y de cualesquiera otros que no estén afectos al pago del impuesto, lo de la literal C. Y en los casos de desmembración también nos dan acá la indicación. Los notarios que dejaren de remitir los formularios y avisos que se mencionan en este artículo serán sancionados con multa pecuniaria administrativa, además de las establecidas en este código. Y las sanciones se establecen en el artículo 100 del Código de Notariado. A ver quién me apoya con leer el artículo 100. ¿Me apoyo, licenciada? Gracias, Diana. Artículo 100. Leo lo que dice reformado por el artículo 2. No. Está bien. Ok. Artículo 100. Reformado por el artículo 2 del decreto 1572, el artículo 7 del decreto 3874 y el artículo 69 del decreto 55-2010, todos del Congreso de la República. Los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37 o de dar los avisos a que se contrae el artículo 38 de esta ley, dentro de los términos fijados para el efecto, incurrirán en una multa equivalente al 100% de los honorarios fijados conforme al arancel previsto en el título 15 de la presente ley, por infracción que impondrá el director general de protocolos y se pagará en la tesorería del organismo judicial como fondos privativos de dicho organismo. Todas las sanciones fijadas por el director general de protocolos se impondrán previa audiencia por el término de 15 días al interesado, audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción a la última dirección que haya fijado para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el director general de protocolos, cabrá recurso de reconsideración, el que deberá interponerse dentro del término de 3 días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación por correo certificado. Dicho recurso se interpondrá ante el propio director.
quien elevará las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal resolverá aplicando el procedimiento de incidente previsto en la ley del organismo judicial. Contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia no cabrá ningún otro recurso, siempre que se declare sin lugar el recurso interpuesto. Se impondrá al recurrente la multa prevista en el párrafo primero de este artículo, aumentándole entre 500 y 3,000 quetzales, según sea el monto de la resolución recurrida. Muy bien, esa parte ya no se aplica, ¿verdad? Primero donde aparece el 100% de multa y luego la parte final donde se lee 500 y 3,000 quetzales. Porque el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial presentó una inconstitucionalidad. Entonces, eso quedó sin efecto. Lo que tenemos que pagar nosotros es una multa de 25 quetzales por cada testimonio que no hemos remitido o avisos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que pagar son 25 quetzales de multa. Luego el artículo 107, que se refiere al recurso de apelación. A ver, ¿quién quiere leer el 107? Si me permite, licenciada, a ver si me escucha. Gracias, Elmer. Sí, lo escucho. Artículo 107. Si el notario pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la Secretaría para que le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. El auto que la apruebe será apelable y al estar firme dará origen al título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la vía de apremio o en cuerda separada mediante certificación del auto. Gracias, Elmer. Sí, lo escuchamos. Entonces, si nosotros pedimos liquidación de honorarios y ellos cotejan, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos pedido más de lo que tenemos que pedir, ellos nos ajustan, ¿verdad? Pero si nosotros creemos que es lo correcto, podemos entonces apelar ese auto. Con esto terminamos el punto del régimen disciplinario del notario. Y nos tocaría entrar al punto 5, que se refiere a la función notarial. Como definición de función notarial es el quehacer notarial, lo que el notario realiza diariamente en su oficina. Yo les pregunto, ¿qué instrumentos públicos redacta el notario en su oficina? Escritura pública, ¿le? Muy bien, Johnny. Escritura pública. ¿Autenticación de firmas, licenciada? ¿Cómo me dijo, Abner? Si no estoy mal, autenticación de firmas y documentos. Auténticas, ¿verdad? Esas. De firmas. Ahora, las auténticas no son de documentos, sino son de copia. De copia de documento, porque el documento en sí tiene su propia validez. Lo que ellos quieren que autentiquemos es la copia, ¿verdad? Entonces llevamos escrituras públicas, auténticas de firma y de copia de documentos. ¿Qué otros instrumentos autoriza el notario? Memoriales de demandas. Luis Felipe, ¿los memoriales quién los realiza? El notario, licenciada. ¿Se recuerda que El abogado. Abogados. Muy bien. ¿Se recuerda que al principio vimos la diferencia entre abogado y notario? Y ahí hicimos referencia a los documentos que cada uno redacta.
¿Y quién dijimos que elaboraba los memoriales, las demandas? Solo los abogados. Los abogados, muy bien. O sea, nosotros si estamos trabajando en la abogacía, pues sí tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero por eso hemos tratado de deslindar la actividad que realiza el notario y la actividad que realiza el abogado. Muy bien, entonces llevamos escrituras públicas, auténticas de firma y de copia de documento. ¿Qué más? Actas de Autorizando. protocolización, Muy bien. Actas de protocolización. Testamento, Lick. ¿El testamento en qué lo hacemos, Johnny? ¿En qué lo fraccionamos? En actas notariales, en hojas de papel bond. Actas notariales, sí. Pero el instrumento que me dijo Johnny, siempre lo redactamos en escritura pública. Yo creo que solo dijo escritura, Linda. Eso lo alcancé a escuchar yo a Johnny. A ver, ¿qué fue lo que nos dijo Johnny? Vamos a... Lick, perdone, es testamento, pero no sé. sí, testamento fue lo que dijo. Sí, entonces es en escritura pública. Entonces ya entra dentro de las escrituras públicas. Muy bien. Llevamos escrituras públicas, auténticas de firma, auténticas de copia. Llevamos actas notariales, actas de protocolización. Dice Elmer. Las actas de legalización de firmas, Ajá, esas ya las tenemos acá. actas de legalización de copias de documentos, También. actas notariales, También. razones de ¿Compraventa, Lick, o donaciones? Son 6 tipos de documentos. Compraventas y donaciones también entran dentro de las escrituras públicas. ¿Qué nos dijo Nelson? Son 6 tipos de documentos, licenciada. El primero están las escrituras matrices, están las actas de protocolización, están las razones de legalización, esas están en el artículo 8, están las actas notariales, las actas de legalización de firmas y están las actas de legalización de documentos. No es de documentos. ¿Qué es lo que legalizamos? De copias. De copias, sí, porque el propio documento tiene su propia validez, ¿verdad? Lo que estamos legalizando son las copias. Aparte de todos estos instrumentos públicos que hemos mencionado, ¿qué otra tramitación realiza el notario? de actos, licenciada, ¿Cuál, Elmer? de actos. No mucho lo escuché. No sé si dijo actos. A ver, vamos a escuchar a Elmer. Dice testimonios y testimonios especiales. ¿Qué dice Elmer? Ahorita le escucho. Sí, decía de actos, licenciada, o sea, por ejemplo, las actas matrimoniales. Bueno, los matrimonios los realizamos en acta notarial. Es una acta notarial de matrimonio civil. El notario, además de esos instrumentos que hemos mencionado, hace algunos diligenciamientos. Porque varios escrituras matrices, sí. Las escrituras matrices son las originales, ¿verdad? Las que están dentro del protocolo. A una jovencita creo que escribió, vamos a ver. Audelia. Testimonios y testimonios especiales, sí. Esos así se denominan, ¿verdad? Pero esos son los que vamos a extender como consecuencia de las escrituras públicas, ¿verdad?
Al haber autorizado las escrituras públicas, tenemos obligación de emitir el testimonio para el cliente y el testimonio para el archivo. Se le denominan testimonios. No son instrumentos públicos. Hay unos diligenciamientos que realiza el notario. ¿Cuáles serán? Son los diligenciamientos de jurisdicción voluntaria, como un cambio de nombre, un proceso sucesorio, que son procesos de No, ahorita que tú dices, a mí no me habla para nada. Y ahorita que mira, me viene eso. Clic, perdóneme, dijo deligizamiento, ¿de qué dijo, perdone? diligenciamiento de jurisdicción voluntaria. Y cuando me ven mi Dianita, Dianita, le dices a alguien que le tenga cariño. ¿Usted tiene cariño en su forma de ser? Ay. Pues sí, entonces pasó un cajero. Yo no le voy a tener cariño a un que no le hablas. Diana, O sea, parece. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, además de los instrumentos públicos que hemos mencionado, también realiza diligenciamientos de jurisdicción voluntaria, que son los que se establecen en el decreto 5477 del Congreso de la República, ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Muy bien. Hay teorías que explican la naturaleza de la función notarial. Y son 3 las teorías. La primera es la teoría funcionalista o funcionalista. Acá, en esta teoría, el notario actúa a nombre del Estado y algunas leyes lo definen como funcionario público, investido de fe para autenticar y legitimar los actos que requieren su intervención y que es el origen mismo de la institución. Al inicio, pues, los notarios eran nombrados por el Estado. No trabajaban libremente. Y esta tesis sugiere que se trata de una función pública, desempeñada primeramente por notarios estatales y que luego los delega al notario. Acá en el Código Penal, cuando el notario o la notaria comete un delito, sí se le reputa como funcionario público, pero para efecto de sanciones, ¿verdad? Entonces, se le va a tomar en cuenta como un funcionario para sancionarlo. Y también en la Constitución, en el Código Civil, también aparece el nombre funcionario cuando se refiere a la autorización de un matrimonio civil. El artículo 92 establece funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. En este caso, el Código Civil sí lo denomina como funcionario. Y en el Código Penal, como les refería, en las disposiciones generales también, ahí se le reputa como funcionario público, pero para efecto de sanciones.
De lo contrario, pues el notario actualmente no es un funcionario público como se le establece en la ley de servicio civil. Es un funcionario porque él está actuando con la fe pública que el Estado le ha concedido, pero el Estado no le paga, no lo nombra, sino que son sus clientes que le pagan sus honorarios. Entonces, esta teoría es la que lo define como funcionario público. Por eso se le denomina funcionarista o funcionalista. La otra teoría es la profesionalista o profesionista. Los argumentos en que se basa esta nueva construcción jurídica consiste fundamentalmente en un ataque al carácter de función pública que se atribuye a la función notarial, porque ellos dicen o escriben que recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes no es una función pública, es un quehacer eminentemente profesional y técnico. Entonces ellos en eso basan su teoría, que recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes es un quehacer eminentemente profesional y técnico. Y le quieren quitar el carácter de función pública. Hay una tercera teoría que es la ecléctica, que esa critica las dos anteriores, por admitir la posibilidad de libre ejercicio de una función pública sin necesidad de nombramiento. En el caso del notario, el título no lo convierte en funcionario. Tampoco es un funcionario de gestión, pues actúa dentro de la esfera de las relaciones jurídicas privadas. Esta es la que se aplica en Guatemala. Cuando nosotros vemos nuestra definición de notario, que el notario es el profesional del derecho, encargado de una función pública. Él lo que hace es que está actuando en nombre del Estado, pero no como funcionario público, sino por la fe pública que le ha concedido el Estado a través del Código de Notariado, en donde se ejerce como una profesión liberal en la que los particulares pagan los honorarios, no se es dependiente, no se requiere nombramiento, no se está enrolado en la administración pública. Esta teoría es la que se aplica acá en Guatemala, donde el notario es profesional del derecho, actúa en nombre del Estado, ejerce una profesión liberal, son los clientes quienes pagan nuestros honorarios y nosotros no dependemos directamente del Estado, ni nos nombra tampoco. Como en otros sistemas latinos, ¿verdad? Que sí es el Estado el que los nombra. Y hasta les dan alguna circunscripción territorial para que puedan elaborar su función notarial. Luego está la teoría autonomista. Esta teoría exige que el notario se ejerza como profesión libre e independiente. El notario acá resulta ser un oficial público, no funcionario, que ejercen las normas y según los principios de la profesión libre, y esto es lo que lo hace autónomo. Nosotros no tenemos una autonomía total porque el Archivo General de Protocolo nos controla, el Colegio Profesional también y las diferentes instituciones. Ellos nos controlan en nuestro ejercicio profesional. Cuando nosotros nos graduemos de abogados y notarios, posiblemente lleguemos a trabajar en la actividad del Estado o si nos queremos dedicar al ejercicio de la profesión liberal,
o podemos trabajar en una forma mixta. Si nosotros laboramos en la actividad del Estado, vamos a trabajar como asesores, como consultores, desempeñando un cargo o empleo público. Y en ese cargo, pues lo que vamos a hacer va a ser estudio de expedientes, asesoramos, dictaminamos, pero no ejercemos la fe pública. Porque si estamos trabajando 8 horas, quedamos inhabilitados. No podemos ejercer el notariado. En el ejercicio de la profesión liberal, este es el verdadero campo en que el notario ejercita su función, al desarrollar su actividad atendiendo a los particulares. Y lo hace cuando autoriza actos y contratos en que interviene a solicitud de sus clientes. Acá es cuando el notario se dedica directamente a atender a sus clientes. Y la forma mixta se da cuando desempeña el notario un empleo a tiempo parcial y la otra parte del tiempo ejerciendo libremente. Puede ser que labore en el Estado, en alguna entidad del Estado, o en alguna empresa privada a medio tiempo. Y el otro medio tiempo, pues lo ejerza en la profesión liberal, atendiendo a su oficina y atendiendo a sus clientes. El artículo 5, numeral 2, lo permite al establecer. Puede ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior. Numeral 2. Los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Entonces podemos trabajar medio tiempo en una empresa o medio tiempo en el Estado y medio tiempo en nuestra oficina en el ejercicio liberal de la profesión. Cuando uno se inicia en nuestra profesión de notario, regularmente no tenemos cartera de clientes. Y entonces uno opta por trabajar medio tiempo en alguna institución o alguna empresa y medio tiempo en su oficina. Y poco a poco uno va haciendo su cartera de clientes, ¿verdad? Y le salen ya asesorías, auténticas de copia, auténticas de firma, algunas escrituras, y así uno va haciendo ya su cartera de clientes. Cuando nosotros estamos en nuestra oficina atendiendo a nuestros clientes, tenemos que realizar ciertas funciones o actividades. Estas funciones o actividades son las siguientes. Hay una función receptiva. Aquí es cuando el notario o la notaria decimos que recibe en términos sencillos la rogación. Su cliente se acerca a la oficina y le expresa qué quiere hacer, qué quiere fraccionar, qué quiere otorgar un instrumento público. Él le va a decir, quiero vender, quiero arrendar, quiero mover al extranjero, quiero hacer un mandato. Entonces nosotros como peritos en derecho tenemos que interpretar todo lo que nuestro cliente nos diga para poder encuadrar esa petición en una figura jurídica. En nuestra oficina pues tenemos que hacer nuestro expediente, como que fuéramos un médico, ¿verdad? Ponemos la fecha, ponemos los datos de la persona, su número de teléfono, su dirección, los datos que nosotros consideramos necesarios. Y ahí vamos a ir adjuntando toda aquella documentación que nuestro cliente nos va a llevar y que nosotros le hemos pedido, como documentos personales de identificación, como testimonios, etcétera, ¿verdad? Depende del instrumento público que
vayamos a fraccionar. Dentro de esta actividad receptiva es donde tenemos que indagar a nuestro cliente, de manera que tengamos todos los datos necesarios para interpretar qué escritura es la que él quiere, qué negocio jurídico o qué instrumento público es el que necesita. En la fase directiva o asesora, el notario interpreta la pretensión del cliente, la dirige, les asesora sobre el negocio jurídico que desean otorgar. Nosotros como notarios y peritos en derecho tenemos que asesorar a nuestro cliente e indicarle cuál es el instrumento público apropiado a esa rogación, a lo que nuestro cliente nos ha pedido. Si nosotros ya interpretamos, ya tenemos la documentación, entonces ya podemos fraccionar nuestra escritura o nuestro instrumento público. Y esa es la fase modeladora. En esta parte se encuadra la petición del cliente en una figura jurídica y a las normas que regula el negocio jurídico y lo imprime después en un instrumento público. Es importante que nosotros ya le hayamos dicho a nuestro cliente los efectos jurídicos de otorgar ese instrumento público, porque es un instrumento serio, ¿verdad? No va a decir la persona después, mire, ya no lo quiero, ¿verdad? Porque ya va a estar autorizado, no lo podemos cancelar. Tenemos que indicarle los efectos, tenemos que decirle si cubre impuestos, cuánto va a pagar de impuestos, cuánto le vamos a cobrar de honorarios, para que nuestro cliente sepa cuánto dinero tiene que erogar. Y no que a última hora él no tenga para los impuestos o algo, ¿verdad? O para el registro. Porque si nosotros pagamos tardíamente los impuestos, en el caso de compra-ventas nos multan. Las multas de la SAT son altas. Entonces lo mejor es no tener que demorar el pago de impuestos. Y ahí vamos a la función receptiva, la función directiva o asesora, la función modeladora. Por supuesto, en la función modeladora tenemos que chequear, que revisar que los datos que hayamos consignado en el instrumento público sean los datos que aparecen en toda la documentación que nuestro cliente nos ha llevado. Y si no, pues es el momento de revisar, de chequear, de manera que cuando el cliente llegue a nuestra oficina, el instrumento público esté bien y esté listo para que él ya lo pueda firmar. Luego tenemos una función preventiva. En esta actividad o función preventiva, el notario tiene que prever problemas que puedan surgir más adelante. Y tiene, de acuerdo al instrumento que va a redactar o al negocio jurídico, así va a ser la parte preventiva. ¿Qué cosas pueden darse en el futuro y cuál va a ser la solución de esas situaciones? Y tenemos que consignarlo dentro del instrumento público para que nuestro cliente sepa qué hacer en ese momento. Luego tenemos la función legitimadora. Aquí la desarrolla el notario cuando califica la documentación que le entrega a su cliente. En primer lugar, tenemos que ver que la persona sea ella, ¿verdad? Revisar el documento personal de identificación contra la persona que está presente, ¿verdad? Y ver que sea ella. Si el instrumento público fuera, por ejemplo, una compra-venta de bien inmueble, tenemos que saber que ellos sean los titulares de esos derechos, que acrediten esa propiedad en el caso de las negociaciones. Y también tenemos que saber si la persona está actuando en nombre propio o si está actuando en nombre de otra persona. Sí, de ambas partes, ¿verdad, Melanie? Dependiendo
el documento, si es arrendador y arrendatario, pues de los dos, ¿verdad? Si es comprador y vendedor, también. Puede ser que sea uno o puede ser que sean varios. A veces son varios los dueños y a veces son varios los compradores, dependiendo. Si se actúa a nombre de otra persona, se debe acreditar esa representación. Porque nosotros no podemos aceptar de palabra que alguien nos diga, mire, venga un nombre de tal persona. Tenemos que tener esa documentación que acredite que él está facultado para otorgar ese instrumento público que él desea realizar y firmar. Acá yo les consigné el artículo 29, numeral 5, que se refiere a la representación. El artículo 29 establece lo siguiente: los instrumentos públicos contendrán razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Nosotros tenemos que chequear la documentación que nos lleva. Tenemos que ver que sea la persona a la que se le está facultando, que esa representación esté vigente, que lo que él quiere otorgar realmente esté facultado para eso. Y cuando nosotros como notarios tenemos un cliente que está actuando en representación, tenemos que consignar dentro de la escritura pública la parte final de este numeral 5. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Cuando nosotros escribimos esta oración en nuestra escritura pública, es señal de que hemos legitimado esa representación. Si nosotros la olvidamos y no la consignamos, es señal de que no la hemos legitimado. Entonces, nos van a rechazar ese instrumento público por no calificar esa representación. Luego tenemos la fase o la actividad autenticadora. Esta la desarrolla el notario cuando constata que el proceso se haya terminado y le da la autenticidad cuando imprime su sello y su firma. Él tiene que cumplir con todas aquellas obligaciones previas, simultáneas, posteriores del instrumento público que va a otorgar. Habiendo terminado todo el proceso de ese instrumento público, entonces él ya con toda la seguridad puede firmarlo, pero él ya sabe que ya revisó, ya chequeó toda la documentación que necesitaba, está en regla. Y por lo tanto ya la puede firmar. Al firmar el instrumento la está autorizando. Y esa sería la fase autenticadora cuando él imprime su sello y firma. En el caso de las escrituras públicas que nosotros fraccionamos en hojas de papel sellado especial para el protocolo, el código del notariado en el artículo 29, numeral 12, únicamente tiene como requisito las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, y la del notario precedida de las palabras ante mí. No establece que tengamos que sellar las escrituras, pero tampoco dice que no podamos hacerlo. Si nosotros quisiéramos hacerlo, pues podríamos hacerlo, pero tendría que ser uniforme. O sea, en todas las escrituras públicas tendríamos que consignar nuestro sello. Ahorita bien de saber.
Ahorita lo que contiene. Lo que tiene. Sí, es que casi Grindr siempre lo tiene aquí y este lo tiene al final. Entonces aquí puede ver que para no estar viendo todo el libro, que para avanzar más rápido, pues creo que le puede hacer. Yasmín, tu micrófono. En donde sí vemos como requisitos el sello, además de la firma, es en los instrumentos que van fuera del protocolo. El acta notarial, el acta de legalización de firma, el acta de legalización de copia de documentos. Ahí sí la propia ley establece que tenemos que firmar y sellar los instrumentos públicos. A ver qué dice Carlos Giovanni. Disculpe, licenciado, buenas tardes. En el Código Notariado es el artículo 29, numeral 5. El numeral 5 es donde se refiere a la representación. Pero no sé si está mal en mi código, pero el mío llega hasta el artículo 27 porque el 28 al 33 están derogados. ¿El artículo 29 del Código Notariado? Sí, correcto. ¿Hasta qué numeral llega? Hasta el artículo 27, que es el registro, ahí comienza el capítulo 6, que es adopción. Artículo 28 al 33, derogados. Pero usted está viendo, creo que el decreto 5477 no es el Código de Notariado. Código de Notariado. Acuerdo 24/2011. 24/2011. Ese se me hace que es el de... El decreto 314 del Congreso. Sí, el número está correcto, pero... Sí, entonces tengo malo el código de ese. Decreto número 314, ¿verdad? El Congreso de la República. Y ahí miremos al inicio, el artículo 1 es... Donde está el artículo 1 es título 1, notarios. Correcto. ¿Sí? Después tenemos el título 2, protocolo. Así es, correcto. Es el artículo 8. Luego tenemos artículo 29, instrumentos públicos. Correcto. Pero yo escuché que dijo artículo 27. Ah, sí, disculpe, licenciada, tiene razón. Sí, no, qué pena, disculpe. Sí, está bien. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, de acuerdo, Carlos. Muy bien. La función notarial tiene 3 finalidades: la seguridad, el valor y la permanencia. La seguridad es la calidad de firmeza o certeza que se da al documento notarial. Pero esa calidad de firmeza o certeza es consecuencia de los aspectos que yo les consigno ahí en paréntesis. El notario debe ser competente. No debe tener ningún impedimento para actuar. Que el acto o contrato que esté autorizando sea lícito. Que la persona que esté otorgando el instrumento tenga capacidad de ejercicio para que el instrumento público realmente sea seguro, sea cierto. Tenemos que tener cuidado con esos aspectos. El valor es el valor jurídico. Es la utilidad, aptitud, eficacia del instrumento público para producir efectos jurídicos. El valor jurídico lo que nos va a dar son los efectos jurídicos que nosotros estamos esperando que tenga o que surta efectos en el momento en que lo vamos a realizar, a utilizar, que tenga un valor jurídico. Y la permanencia se relaciona con el factor tiempo. El documento nace para proyectarse hacia el futuro, porque nosotros actuamos en el momento que se realizan los hechos. Y por eso es que nosotros consignamos el día, la hora, las fechas completas, ¿verdad? Hay instrumentos que incluso llevan hora de inicio y hora de finalización, porque
significa que en ese día y en ese momento se realizó ese instrumento público. Nosotros imprimimos los instrumentos en el caso de las escrituras con una tinta muy buena, ¿verdad? Y el papel en que lo imprimimos es un papel especial, es un papel grueso, que son las hojas de papel especial para protocolos. Nosotros como notarios conservamos los originales. Nosotros lo que entregamos a nuestros clientes son las copias, los testimonios. Y la responsabilidad pues es nuestra, ¿verdad? Es personal. Incluso cuando el notario o la notaria fallece, los protocolos van al Archivo General de Protocolos. Entonces ahí van a permanecer todo el tiempo que sea necesario. Si alguna persona necesita algún instrumento público o algún expediente de jurisdicción voluntaria, ahí lo va a encontrar, porque tenemos la obligación de remitirlos al Archivo General de Protocolos. Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? Les recuerdo que mañana a las 5 voy a hacer el examen extemporáneo. Nos vamos a juntar en coordinación y a ver qué salón nos da. Por el momento no tengo dudas, Ligda. Muchas gracias. Muy bien, Abner. De mi parte igual. Muy bien, Elmer. Digna, y como nos dicen de que un notario se vuelve inmortal, ¿verdad? Porque como usted lo acaba de mencionar, el protocolo, pues, toda vez sea que lo requieran, siempre se va a usar. Sí, el protocolo siempre va a quedar en el archivo, ¿verdad? Cuando el notario ya no quiera cartularlo, lo inhabiliten o fallezca, va a quedar en el archivo. Entonces ahí la persona interesada pues puede consultarlo, incluso pedir un testimonio o una copia, ¿verdad? Que eso lo puede extender perfectamente el director del archivo. Damaris dice, después de clase puedo hablar un momento con usted. ¿Por qué no me habla de una vez, Damaris? Porque después de clase me voy a la otra sección. O escriba. Licenciada, buenas tardes, perdone. Es que fíjese que yo presenté mi carta para extemporáneo, pero me dijo la señorita que me atendió que por la causa que no me presenté, para ellos no era válida. Entonces me dijo que hablara con usted y que si quedaba a criterio suyo, ¿verdad? Si me realizaba el examen extemporáneo. Usted me escribió no. en el correo, ¿verdad? Sí, así es, diga. Yo Le mandé la foto de la carta y todo. Ah, le bueno, respondí, voy a entonces, revisar entonces. mañana a las 5, ¿verdad? En coordinación Está para bien, ver qué licenciada. salón nos dan para hacer el Está examen. bien. Le agradezco mucho, licenciada. Muy bien, para servir. Hagamos un ejercicio. Tenemos todavía como 10 minutitos, 46, 56. A ver el nombre de algún instrumento público. Pensemos que estamos en nuestra oficina y que nuestro cliente llega a la oficina y nos requiere para redactar un instrumento público. A ver qué dice Elmer. Una escritura de compraventa de inmueble. Una escritura de compra-venta de bien inmueble. Muy bien. En la parte receptiva, ¿qué es lo que le vamos a pedir a nuestro cliente? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la actividad receptiva? A recibir toda la información de lo que nuestro cliente quiere hacer. Muy bien.
¿Qué documentos? En la parte directiva o asesora es donde nosotros vamos a dirigir la actividad. ¿Cómo vamos a realizar esa parte directiva o asesora? Licenciada, le decimos qué instrumento debemos fraccionar y pues asesorarlo de la mejor forma de qué es lo que le conviene. Muy bien. ¿Y qué documento le vamos a pedir, Diana? Para poder nosotros después pasar a la otra actividad que es la modeladora. ¿Qué documento se nos ocurre que podemos pedir para nosotros fraccionar el instrumento público? La escritura pública del, por ejemplo, si es una compraventa del bien inmueble, los documentos de identificación de las personas que están en arruego con nosotros. Un recibo de agua, el uso de teléfono que podría, no, de un recibo podría ser para validar bien la información de catastro. Eso se me ocurre, licenciada. Muy bien. Dijimos que escritura pública. ¿Qué es lo que nosotros le damos a nuestro cliente cuando nosotros le hemos autorizado el instrumento público? Testimonio. Un testimonio, ¿verdad? Entonces, lo mismo le vamos a pedir nosotros a nuestro cliente. El testimonio donde acredite esa propiedad de ese bien inmueble. Y aparte de tener el testimonio, también es aconsejable ir al Registro General de la Propiedad para constatar si un día antes no hubo alguna transacción, ¿verdad? Y estar seguros nosotros de que no, él sigue siendo el dueño, ¿verdad? Es sano ir. Muy bien, tenemos los DPI del comprador, del vendedor. Diana nos dijo los recibos de agua al uso teléfono. Eso es en el caso de que estos servicios existan, ¿verdad? En ese bien que está en venta. ¿Qué otra cosa nos falta ahí? ¿Qué dice Elmer? Licenciado, en el caso de que, por ejemplo, el que vende es un particular y el que compra es una empresa o una SA, pues obviamente lo que acredita la calidad con la que actúa la persona, por ejemplo, la representación legal, que lo acredita como representante legal o administrador único, por ejemplo. Si estuviera actuando a nombre de la sociedad anónima, me dice usted. ¿Y si usted haría alguna...? Que compra y en particular es el que vende, ¿no? Ahora, si nos vamos a mejor el caso de que los dos son particulares, obviamente pues, los DPIs de las dos personas, sus direcciones, la escritura con la que comprueba el vendedor que es de su propiedad, y como dice usted, pues hay que ir a solicitar el registro de la primera y última, o si fuera posible, el historial completo en el registro de la propiedad. Muy bien, él nos dice que si se actúa a nombre de otra persona, en este caso una sociedad anónima, necesitamos demostrar esa calidad. Esa calidad la vamos a demostrar con la representación, ¿verdad? Si fuera administrador único, pues nos llevaría esa representación. Y si fuera administrador único, tendría que llevar la autorización, ¿verdad? De que se le está facultando para vender ese bien o para comprar, dependiendo si es comprador o vendedor. Tenemos escritura pública, documentos personales de identificación, recibos de agua, luz o teléfono, de catastro, me dijo Diana. Acá sería un despliegue, ¿verdad? Un despliegue catastral. Ahí en ese despliegue lo que nos va a dar como resultado es
en cuanto está inscrito, ¿verdad? Ahí en la municipalidad. ¿Será que con eso ya podemos hacer nuestra escritura? ¿Nos faltará decirle algo más a nuestro cliente? Los honorarios. Los honorarios. Pero antes de honorarios, ¿qué tenemos que informarles, Carlos? El pago de impuestos. Los impuestos que van a tener que pagar por las transacciones que realicen. Muy bien, los impuestos. Es importante que nuestro cliente sepa cuánto necesita de dinero. El JUSI nos escribe Mirna. Siempre nos piden el recibo del impuesto único sobre inmueble al día para que la persona que compre, pues, compre sin deuda, ¿verdad? Que no tenga que pagar él una deuda atrasada. Muy bien, son las 18:53. Yo creo que si no tenemos dudas, jóvenes. Ninguna, licenciada. Ninguna, muy bien. Una, pero muy bueno este Entonces, ejercicio, licenciada, gracias. muy bien. Aquí después nos faltaría la modeladora, ¿verdad? Donde tenemos que chequear, revisar el instrumento público, ¿verdad? Que estamos redactando. Y en la preventiva, ¿qué podíamos nosotros consignar? Algo que pueda surgir en el futuro y que nuestro cliente sepa qué hacer. Pensemos qué podemos prevenir ahí. Licenciada, podría ser una declaración jurada. No, recuerden que esto, la parte preventiva, la vamos a desarrollar en el mismo instrumento público, en esa misma compraventa de bien inmueble, porque esa va a ser la ley entre las partes, tanto dentro del vendedor como del comprador. Entonces lo preventivo no va a ser un documento extra, sino ahí, dentro del mismo instrumento. Licenciada, no sé, sería el saneamiento. Podría ser algo de saneamiento, muy bien. ¿Qué dice Baker? Licenciada, disculpe, qué pena. Solo con respecto a lo del examen de mañana, más o menos de dónde tenemos que estudiar. Los que vimos fue el punto 2 y 3. Ah, muy bien. Punto 2 y 3. Sí, fueron las diapositivas que les remití. Bueno, está bien. Gracias, licenciada. Muy bien. Por ejemplo, si la compra-venta fuera por abonos, ¿verdad? Y si la persona se atrasara, eso podemos también como algo preventivo, ¿verdad? No digamos O una rescisión de contrato. ¿Qué manda, Kevin? O alguna, no sé, una condición sobre una rescisión de contrato en caso del incumplimiento, como usted la estaba mencionando. Ajá, también podría ser una rescisión. Entonces, eso es preventivo, ¿verdad? Para que nuestro cliente en el momento en que suceda no se quede en el aire, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Sino que va a estar de una vez dentro de nuestro instrumento público. Y en este caso, en la legitimadora, pues tenemos que ver esa representación del administrador único que mencionó Elmer, ¿verdad? Que tiene que llevar la representación. Muy bien, les deseo feliz noche y los veo primero Dios el día martes. Gracias, Linda. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen, jovencitos. Gracias. Descanse, licenciada. Gracias igualmente.